Megacanal Sonora presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos de nuevo a su programa Tiempos, un momento con la historia. Esta semana vamos a hablar de un tema muy particular, tan particular que a mí me llamó la atención y confieso que sé poco, o lo poquito que pude saber lo leí estos días. El tema es rebeliones de 1935 en Sonora. Y para hablarnos de este tema tan especial y tan particular, pues está nada menos con nosotros nuestro amigo, colega de la Sociedad Sonorense de Historia y el académico del Colegio de Sonora, mi tocayo, coterráneo, alamense, navojoense, el doctor Ignacio Almada Bey. Muchas gracias. Pues gracias por venir, de darte tiempo, Nacho, de venir a vernos, y hablarnos de este tema tan especial. Y lo primero que te preguntaría, bueno, ¿qué tipo de rebeliones son estas de 1935? ¿Qué estaba pasando en 1935 en Sonora como para que hubiera esas rebeliones? Bueno, desde el 29 se habían pasado el poder varios gobernadores de filiación callista y se habían caracterizado por una serie de políticas que lastimaban en materia religiosa los sentimientos de la población, porque es cuando en el periodo, a partir del 1 de septiembre del 31, toma posesión Rodolfo Elías Calles, hijo de don Plutarco, hijo del general Calles, y empiezan la quema de los santos, la expulsión de los sacerdotes, el cierre de los templos y del seminario y de catedral, y por otra parte también se reactiva la ley seca, el combate al alcoholismo, que lastimaba también intereses. Claro. Y se ponen medidas muy fuertes contra la fayuca, contra el contrabando hormiga, y también se expulsan algunos líderes agrarios, sobre todo del estado, los mandan a Sinaloa o a Nayarit, porque no se disciplinaban a las directrices del gobierno estatal. De esa manera, y también la campaña antichina, que esa da popularidad, la verdad sea dicha, porque la gente tenía pues un ojo puesto en los bienes que dejaban los chinos y otro ojo en, bueno, el pobre chinito que expulsan. Pero pues ellos, la población quería los puestos de trabajo que dejaban los chinos, la casita de los chinos, el tanichi de los chinos, que eran decenas de tanichis chinos. Y eso tiene su pico con la expulsión física de los chinos en 1932, también bajo el gobierno de Rodolfo Elías Calles. Y la influencia de la rebelión del 29 también anticallista, que tuvo repercusión aquí en Hermosillo. Sí, cómo no, también eso. Sí, los obregonistas anticallistas que se rebelan con el plan de Hermosillo en marzo del 29 van a participar, respaldando los 4 levantamientos violentos, o no metiendo las manos, ¿no? Buena parte de ellos habían sido expulsados, sobre todo las cabezas, ¿no?, del estado, y permanecían desterrados en Arizona o en California. Pero sí era un elemento muy importante entre los que se halla, porque todos fueron degradados, todos que tenían grado militar, sí. El general Yocupicio, para entonces ex general Yocupicio. El propio Topete había sido degradado también, por supuesto, mandado a Baja California. El entonces gobernador, el general Fausto Topete Almada, se le quitó su grado militar.
Entonces, para el 35, que es la fecha que nos ocupa, esto era un caldo de cultivo con todas las agravantes religiosas, políticas y hasta raciales. Y culturales, sí. Claro. Entonces, digamos que la gente de Sonora estaba esperando que el presidente Cárdenas se sacudiera a Calles y a los callistas, y de esa forma, desde que toma posesión el presidente Cárdenas de la presidencia, le dirigen cartas sus amigos de Sonora, entre ellos un señor Manuel Fragoso, que había acompañado a Cárdenas aquí en las andanzas militares que tuvo. Anteriormente. Allá entre el 15 y el 17. Entonces le pedían a Cárdenas que se sacudiera a los callistas con una desenvoltura así como te lo estoy diciendo. Era una manera de desahogarse ya de la llegada de Cárdenas a la presidencia, para empezar a la gente que tenía ese, digamos, asfixiamiento del callismo en Sonora. Así es, y había señales, empezaron a haber señales. Cárdenas, muy hábil, empieza por cambiar a los jefes de zona militar, poniendo a gente de su confianza y retirando el mando de tropa de los callistas, como aquí fue con el general Medina Beitia, un exvillista. Exactamente. Que se había vuelto uno de los brazos derechos del general Calles, del jefe máximo. Sí. Y lo tenía aquí cuidándole la espalda al hijo. Pues claro, el hijo gobernador. A Rodolfo, ¿no? Y entonces lo cambia a jefe del Estado Mayor de la primera zona militar, con oficina en Palacio Nacional, pero sin mando de tropa. No podía mandar más que al chofer. Pues sí, ya la secretaria. Y general que no tiene mando de tropa, dicen ellos mismos, no es general. Bueno. Entonces estaba todo como para que hubiera brotes de rebelión. Estas rebeliones que mencionas, el otoño del 35, Altaro, Podepe, Granados, San Pedro de la Cueva y el Valle del Mayo. Sí, así, pero son multicolores, ¿no? Porque los agravios también habían sido multicolores, pues claro, ¿no? Diferentes. Y así tenemos en Altar se levanta, pues un comerciante muy establecido allí, el señor Reveil, contra las autoridades locales. El presidente municipal. Es el primero en el tiempo. Contra el gobierno del Estado, la dedicatoria iba para el gobierno del Estado. El presidente municipal se va a hacer a un lado, muy colmilludo, muy malicioso. Y acá por Opodepe, que pertenecía al distrito de San Ignacio, de Magdalena, mejor dicho, se levantan los hermanos Suárez Arbizu, Gilberto y José María. El jefe era José María, con la bandera vasconcelista, que ellos eran vasconcelistas, y lo habían sido efectivamente en la campaña de Vasconcelos el 29. Pero eso ya había pasado, digamos. Eso era un agravio del 29. Que todavía estaba ahí. Que todavía estaba vivo. ¿Pero fue una rebelión? ¿Era armada o rebelión de qué tipo? No, armada. Se les decomisan armas largas, rifles y caballos. ¿Y les echa la caballería encima a don Rodolfo en las calles? No. Rodolfo ya estaba en el gabinete del presidente Cárdenas. Rodolfo era secretario de Comunicaciones y Transportes y estaba de gobernador provisional don Emiliano Corella, pues que luego será del patronato de las instituciones Quino. Sí. En una fase muy interesante de irse reciclando, por cierto. Igual que don Rodolfo. Don Rodolfo finalmente va a venir a dejar su cooperación para los institutos Quinos, pero le va a pedir a la señora Lassi, su esposa, que baje a dejarle a don Juan Navarrete el sobre con el dinero. Mira quién. ¿No? Así se recicla la gente. O sea, la gente se va reposicionando sobre su propio pasado, sobre su propia memoria. Se olvidan idiosincrasias, se olvidan ideas, se olvidan ideologías, se olvida todo, porque ¿quién se puede imaginar a la esposa de don Rodolfo entregándole un sobre a...? Pues así sucedió, hay testigos, y es algo universal. La memoria individual y colectiva es dinámica, se va cambiando.
porque la gente se va reposicionando frente al pasado, frente a lo que fue, frente a lo que ya sucedió. Hoy en día se cambian de partido, es más o menos lo mismo, ¿no? Bueno. Hay unos que llevan hasta 4 colores. Bueno, pero ya nos desviamos un poco del tema. Me da la impresión, Lázaro Cárdenas se lleva de aquí, le ofrece un puesto de secretario para sacarlo del Estado, evidentemente, ¿no? Y hacerle un guiño a su padrino político, el general Calles. Hasta ese momento. Pero me parece entonces que los agraviados del callismo en Sonora aprovechan la ausencia de el Junior, un gobernador provisional, pues para decir, ahora sí nos levantamos. Ahora sí amenazamos, amagamos con levantarnos. Y ya luego, como pasan los meses, se cumple el primer año, bueno, está por cumplirse el primer año de gobierno del presidente Cárdenas, es cuando se rebelan y hay otro brote en Granados que se remontan acá hasta San Pedro de la Cueva, que tiene 3 encuentros violentos con el ejército, que también ha recibido un cambio de mando. El presidente Cárdenas, con mucho colmillo, manda al general Juvencio Espinosa, una Nayarita, que ya había estado en el Yaqui y donde, por cierto, elabora un programa de cómo mejorar el bienestar social, de salud, de educación de los yaquis, cuando él está allí en los 20s. Y entonces parece que la instrucción que trae es: ofrece la amnistía a los que andan allí en el monte a cambio de las armas. Y pero todo el que deponga las armas se le va a dar amnistía sin averiguación. ¿De qué se Los trata? únicos que se resisten es la guerrilla que había salido de Granados hacia San Pedro. Entonces tienen 3 encuentros en San José Batuc, en un potrero, y en Agua Fría, pegado a San Pedro de la Cueva, donde hay los únicos muertos, 2 muertos. De parte de los rebeldes. De parte de los rebeldes y 0 del ejército. Pero tan solo por los lugares que mencionas, eso me huele más a resentimiento religioso. Sí, los agravios eran porque todavía permanecían cerrados los templos, expulsados los sacerdotes y el obispo, efectivamente, y quemados los santos. Y esa es una región tradicionalmente muy, muy religiosa. Así es, de estos criollos y mestizos muy religiosos. Pero también hay un foco de violencia en el Valle, o varios focos de violencia en el Valle del Mayo, allí ofendidos por la quema de los santos. Un líder mayo Quintero, de apellido Quintero, de Bacobampo, llega a tomar la comandancia de policía en Navojoa, claro, en la madrugada, y se queda nomás ahí 3-4 horas como simbolizando: aquí estuve, miren de lo que soy capaz de hacer, ¿no? Y se fue. No hubo ni muertos ni heridos, más que el hecho de: señores, aquí estuve. Tomé el palacio por unas horas. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto para regresar, porque ya llevamos 2 menciones de rebeliones en el desierto, en la zona de la sierra muy religiosa. Ahora vamos hacia nuestra tierra, el Mayo, que parece que tiene también 2 colores al mismo tiempo. Regresamos en 1 minuto. Ya regresamos. Nos agarraron hablando del tema y riéndonos de lo que llega a suceder. Y ahorita lo vamos a mencionar al final. Ahora estamos hablando. Pero bueno, ya estamos en el Valle del Mayo. Este señor que toma la comandancia, pero hay otras rebeliones ahí en el Quiriego. En el Quiriego y en Tesia. En Tesia también Teodoro Ayala se revela ahí, dice. Se revela Teodoro Ayala. Porque el 20 de noviembre de 1934, cuando ya estaba la campaña formal por la gubernatura del ingeniero Ramos Almada, se hacen piras en todas las cabeceras municipales con objetos religiosos, donde son quemados imágenes, rosarios, escapularios, santos de bulto, confesionarios, bancas de iglesia. Y eso genera un gran agravio. Claro, y se habían ocupado las iglesias como oficinas de las organizaciones. Y luego se entregan las iglesias como la de Navojoa, como silo para guardar grano, en la Catedral del el Sagrado Corazón, del Carmen. O otras a organizaciones del PNR, ¿no?
como la de Magdalena, entre otras muchas. Y el Carmen creo que también fue oficina, y ahí hubo bailes. Hay una foto con una bandera, ¿no?, rojinegra de los ¿no?, rojos. Ahora, es lo que ocurre el 20 de noviembre del 34 está todavía muy fresco en la memoria de la gente, y la gente está muy ofendida. Mira, por ejemplo, en un lugar tan pequeño como el Maquipo, que queda al sur de Álamos hacia el fuerte, ¿no? O sea, en la cuenca del Cuchujaqui. Exactamente. ¿No? Allí, un maestro que organizó esa pira, a los días, no había pasado la semana, le escribe al gobernador, que todavía era Rodolfo Elías Calles, diciéndole: toda la gente me mira feo, me niegan el habla, he oído que me quieren matar, mándenme por favor rápido una pistola para defenderme. ¿De milagro no lo mataron? Y no lo mataron, bueno, y efectivamente. Dijiste profesor, y hay que recordar también la época de la educación socialista de esa época. La educación socialista que motivaba ausentismo en las escuelas. Los padres se negaban a mandar a sus criaturas a la escuela porque llegó en paquete la educación socialista y una mal denominada educación sexual, ¿no? Porque no se trataba de eso, pero la gente de la ciudad que planificó eso no tomó en cuenta que en el campo y en la provincia iba a suscitar una suspicacia muy grande. Sí, en los años 80, 70, si se pudo, 70, cuando nosotros estábamos en la escuela secundaria y primaria, eso era tabú. Tabú, imagínate el 34. Ahora, ¿dónde estaba Navarrete el 35? Navarrete andaba en la clandestinidad, asalto de mata. Asalto de mata. Ya habían, el 34 ya habían quemado los ciriales en persecución de Navarrete. Juan Navarrete y Guerrero, el obispo. No, nosotros decimos Navarrete. Andaba a escondidas, pero él dijo: yo no me voy de Sonora. Pero perseguido, pues, y la feligresía ofendida. Ahora, ¿cuándo eligen o cuándo toma posesión Ramón Ramos? Ramón Ramos toma posesión el 1 de septiembre del 35. Entonces, a partir de septiembre del 35, estas rebeliones ya están, digamos, en todo sí, empieza rebel en octubre, y en el mismo octubre los hermanos Suárez Arbizu, y ya se viene, creo que es en noviembre, ya se viene a principios de noviembre, sí, la guerrilla que encabeza un sonorense que había peleado en la guerra cristera del 26-29, el general Ibarra. Allí ganó el grado de general. Es general en las filas cristeras. Y esta guerrilla es comandada por él. Es la única que se niega en un principio a entregar sus armas, hasta que pierde dos integrantes muertos, uno de los hermanos de la Torre, un hermano de los padres, que son varios, y una religiosa, creo, hermana también de esta familia, muere allí. Esta persona que muere allí había estado, era el novio de una señorita Félix de Navojoa. Pues de Álamos en realidad. De Álamos en realidad, exactamente. Pero ahí quedó, ahí en Agua Fría, San Pedro de la Cueva. Volvamos y luego tenemos a los del Valle del Mayo, que estaban muy agraviados por la quema de santos. El Quiriego. ¿No? Bueno, los del Quiriego está más complicado, porque al parecer allí también hay cuestiones del reparto de tierras, de comuneros contra ejidatarios, ¿no? Y entonces el caso es que se ponen en contra del presidente municipal, que es del ala radical, del ala de izquierda, del PNR. ¿Sí? Y entonces mueren dos vecinos que eran opositores a él, y finalmente termina en la cárcel de Navojoa, a cuyo distrito judicial pertenecía el Quiriego. Así están las cosas. Pero lo interesante, bueno, lo de Bacobampo, estos mayos vienen, toman por unas horas el Palacio Municipal de Navojoa. Indígenas, ¿estás hablando? Indígenas, sí. Esto, mi fuente es
Manuel Hernández Salomón, el actual cronista de Navojoa, que lo encontró en los archivos hace ya 10, 15 años y me lo pasó, me lo comunicó y efectivamente, así estuvieron las cosas allí. Bueno, a tal grado que luego son bombardeados. Sale un avioncito del ejército en Navojoa. Me tocó entrevistar a uno de los hermanos Aguirre que iba de copiloto allí, hermano de los generales Aguirre, que fueron como tres generales Aguirre de Sonora. Y me dijo que él soltó las bombas. Uno iba piloteando y él iba de copiloto y soltó las bombas allí por el rumbo de Bacobampo. Y en la memoria colectiva de esas gentes, esto lo confirmó el padre Carlos Villaseñor cuando estuvo de párroco en Echojoa, hizo entrevistas a ancianas y ancianos y se acordaron de aquel bombardeo en el 35, a resultas de haber ido a Navojoa al palacio y haber arrestado a alguna autoridad menor ahí en Echojoa, etcétera. Hay una mezcla de tipos de colores de rebeliones. Sí, de agravios, ¿no? sí, efectivamente. Políticos, religiosos, agraristas, digamos, ideológicos, pues era todo esto de la Revolución Mexicana, pues en eso de las entregas de tierras y demás. Bueno, ¿y qué consecuencias o efectos? O lo interesante dijiste tú ahorita. Bueno, ¿qué vas a decir? Los focos de rebelión son los que transmiten un mensaje de que urge un cambio político en Sonora y finalmente el que aprovecha, el que sabe leer el contexto y las circunstancias es Román Yocupicio. Y entonces se comunica con el presidente Cárdenas y Cárdenas le pide que juegue por dentro del PNR, no por el Partido Democrático Sonorense, que se había formado aquí a favor de Yocupicio, tomando el nombre del que también se pusiera a favor de Vasconcelos, cuando Vasconcelos pasa por aquí. Uh-huh. Entonces juega por dentro del PNR y gana los plebiscitos municipales, luego los distritales y luego el estatal. Eso es lo que tú llamas la conexión Yocupicio. Ahí cristaliza la conexión Yocupicio en la campaña política de Román Yocupicio. En este libro. Integrada por obregonitas anticallistas, por católicos agraviados, por ex-vasconcelistas. Se van a la campaña y ya luego al gobierno con Yocupicio. Bueno, pero todavía falta que lo renuncien a nuestro coterráneo Ramón Ramos. Sí. ¿Cuándo es cuando? El 16 de diciembre del 35, en el contexto el Senado desconoce los poderes de Sinaloa, Sonora, Durango y Guanajuato. Pero eso obedece, por callistas, pero obedece a otra cosa, no es como consecuencia de estas rebeliones. No, para nada. Es la ruptura que se da entre el presidente Cárdenas y el jefe máximo Plutarco Elías Calles. Se da en 3 tiempos. La crisis de gabinete de principios de junio del 35, cuando salen del gabinete presidencial Rodolfo Elías Calles, Juan de Dios Bojorques, Francisco Terminel, y todos los sonorenses. Dicen que hasta los elevadoristas que eran sonorenses los sacan. Entonces, estas rebeliones de las que estamos hablando no tienen ¿qué consecuencia tiene? No bueno, es esta ni la consecuencia es local, le abren el espacio para que haya un anticallista de gobernador en el gallinero callista por excelencia que había en la República Sonora. ¿Quién es ese anticallista? Román Yocupicio. Que entra como gobernador. Porque él se había revelado en 1929 con el plan de Hermosillo, pero no se había ido de Sonora. Se rinde aquí en Sonora, se rinde en Tónichi. Pero no lo exilian. Él se niega a salir de Sonora. No es como Topete y otros que se van. Y no era cualquier general tampoco. No, pues imagínate, él es el subjefe de la escolta personal del general Obregón en las batallas del Bajío. Sí. Con la suerte de que su jefe, el jefe de la escolta, es Lorenzo Muñoz, que luego va a ser subsecretario de Guerra y Marina con el presidente Cárdenas. Entonces ahí tiene una conexión que lo va a favorecer mucho. Que le ayuda.
Bueno, entonces, ahorita decías, esta consecuencia de estas rebeliones, decías que después con los años del 67... Bueno, tenemos, ¿cómo se puede decir? Polvos de aquellos lodos. Resulta que el candidato de Acción Nacional a la gubernatura del 67 es Gilberto Suárez Arvizu. Muchos años después que se rebeló en Altar. Que se le rebeló en 35 en Opodepe y es colaborador de la campaña de Yocupicio, funcionario con Yocupicio, igual que su hermano José María. Y luego el candidato finalmente del Partido Revolucionario Institucional del 67 es Faustino Félix Serna, que fue una hechura de Rodolfo Elías Calles. Fue el primer regidor cuando Rodolfo Elías Calles es alcalde de Cajeme. ¿Que regresa? ¿Qué año regresa Rodolfo Elías Calles como para ser presidente en Obregón, en Cajeme? Pues creo que es a principios de los 50. Sí, ya muchos años después. Muchos años después. Pero finalmente habían digamos, pasado por esta experiencia de manera directa o indirecta. Un presidente municipal ya muy renovado comparado con el que había sido como gobernador el 33, 34. Totalmente reciclado, conciliador, totalmente conciliador. En vez de venir a polarizar a la sociedad como lo había hecho como gobernador, fue a conciliar a la CTM, a la iniciativa privada, etcétera, en el municipio de Cajeme. ¿Nos podemos imaginar a un exgobernador de hoy en día, uno de estos gobernadores de estos tiempos, en que dentro de 20 años pueda ser presidente municipal de un municipio de Sonora totalmente diferente, en su polémico como gobernador y luego presidente municipal 20 años después? Bueno, el doctor Ocaña ya lo fue, y tan conciliador y hábil de mano izquierda como gobernador, como alcalde. Bueno, digamos que él siguió siendo igual siempre, desde que fue alcalde de Navojoa, gobernador. De Tarachi. Pero no polémico como gobernador. Bueno, este tema sí que es interesante, larguísimo. Por último, ¿dónde conseguiste esta información? Bueno, está en el libro que has señalado, se obtiene en el Colegio de Sonora. Quienes estén más interesados en documentarse sobre esto. Ahí está. Y las fuentes de archivo es básicamente la Secretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación de esos años, que me tocó ser de los primeros en consultar ese archivo. Estaba recién desempacado cuando yo lo consulté. Se nos acabó el tiempo, como siempre, cuando estamos más emocionados. Gracias por su atención, gracias Nacho por venir, nos vemos la próxima semana.